Muy bien, comenzamos entonces con sumergirnos en lo que viene siendo el libro de Juan, capítulo 1. Vamos a ver un poco acerca del autor. Sabemos, por supuesto, que fue el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos, llamado el discípulo amado, ¿ok? Aproximadamente entre el año 85 y 95 después de Cristo fue escrito, probablemente en Éfesos, según los historiadores. Este propósito o el libro está hecho para presentar no solo a Jesús como Mesías, sino como el Hijo de Dios eterno. Preexiste antes de la creación. Juan escribe que para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis la vida en su nombre. Juan 20:31 dice. El enfoque teológico como tal del libro, más que narrar hechos, Juan revela quién es Jesús, su divinidad, su relación con el Padre y su obra redentora. ¿Quién es Jesús? Su divinidad, su relación con el Padre y su obra redentora. Todo eso lo vamos a ver durante los capítulos de Juan. Para aplicar en nuestro ministerio de adoración, el Evangelio nos llama a adorar a Cristo no solo por lo que hace, sino por quién es. Nos llama a adorar no solo por lo que hace, sino por quién es. Así que el adorador debe conocer profundamente a aquel a quien adora. Entonces, bien, en resumen como tal del libro, esa es la introducción del libro. En resumen, el capítulo inicia con una declaración majestuosa, hermosa. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan nos presenta a Jesucristo como el verbo eterno. En griego viene de la palabra logos, el agente de la creación, la vida y la luz de los hombres. Podemos dividir el capítulo de la siguiente manera. Del verso 1 al verso 5 hablamos de la eternidad y divinidad del verbo. Jesús existía antes del tiempo. Él es Dios y la fuente de toda vida y luz. Desde el verso 6 al verso 13 lo dividimos como el testimonio de Juan el Bautista y la respuesta humana ante la luz. Algunos no le recibieron, pero los que sí lo hicieron fueron hechos hijos de Dios. El verso 14 al 18 encontramos la encarnación del verbo y aquel verbo fue hecho carne. Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros. Qué hermoso. El verso 19 al 34 tenemos testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios. Y del 35 al 51 nos vamos a encontrar con el llamado de los primeros discípulos, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Entonces, Jesús no es un simple maestro, sino el Dios hecho carne. No es un simple maestro, el centro de toda adoración. Es el mensaje central como tal del libro. La adoración verdadera nace del conocimiento de su gloria, su gracia y su verdad. Los versículos claves que vamos nosotros a encontrar dentro de este libro están entre Juan 1:1, que lo leímos al principio. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14 es otro verso clave cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, conocer a Cristo es la base de toda adoración. No adoramos emociones, sino una persona divina. La adoración se debe reflejar la plenitud de gracia y verdad que Jesús trajo al mundo. El ministerio de alabanza, señores, es un eco de la voz del verbo. Escuchen bien esto, el ministerio de alabanza es un eco de la voz del verbo, quien habló y todo fue hecho. Así como Juan dio testimonio de la luz, cada adorador debe ser un testigo visible de Cristo en su vida diaria. Así como Juan dio testimonio, tú y yo debemos dar testimonio cada día de forma visible. Y no somos más que simplemente el eco de la voz del verbo, de la voz del Padre. Entonces, hasta acá llegamos con el devocional. Esto es lo que podemos encontrar para disfrutar en lo que viene siendo el primer capítulo de Juan 1. Te invito a leerlo, a disfrutarlo y nos vemos entonces en el 2. Abajo está el link del formulario. Bendiciones.